Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Feliz y bendecido domingo, que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Dios nos muestra a través de 1 Corintios 5, verso 1 en adelante, la condena hacia el orgullo espiritual. Dios nos muestra y Dios nos revela qué se debe de hacer cuando el pecado es extremo en la casa de Dios. ¿Qué se debe de hacer con aquel ser humano que peca deliberadamente? ¿Cuáles son las razones y cuáles son los motivos que debe de tener aquel líder que Dios le entregó una casa y un altar? Aquel líder que Dios le entregó un pueblo para que éste alimentara con su palabra. Hay motivos específicos que este ser humano debe de seguir. Lo voy a volver a repetir. Hay motivos específicos que este debe de tener para expulsar a algún ser humano, a algún ministerio de la obra del Señor. Dios nos muestra, Dios nos dice a través de esta porción de la palabra qué se debe hacer. Nos dice la palabra del Señor que Dios dice a través de Pablo. Esta carta que nos muestra a Dios a través de su palabra es dirigida por Pablo. Ahora recordemos que Dios es la palabra. Dios utiliza hombres en los cuales Él deposita su palabra y a través de estos Dios habla a su pueblo y a sus ministerios. Van a haber ocasiones que vamos a escudriñar la palabra del Señor. Van a haber ocasiones que vamos a recibir la palabra del Señor de una manera en la cual la palabra nos dirige diciéndonos, Pablo dice a la iglesia, Pablo habla a la iglesia, pero sabiendo y entendiendo que Dios es la palabra, sabiendo y entendiendo que Él es el verbo, sabiendo y entendiendo que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, sabiendo y entendiendo que Dios es quien direcciona al hombre, Dios es quien habla a través del hombre. Debemos de saber y debemos entender que Dios es quien nos habla a través de su palabra. Dios utiliza personas, las cuales Él separa, Él unge y Él envía según la asignación que Dios le entrega al hombre. Este ser humano lleva la palabra del Señor. Este ser humano hace lo que Dios le dice. En este caso, la palabra nos dice que Pablo le dice a la iglesia, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Dios le está hablando
a una iglesia que comete o que está cometiendo inmoralidad sexual. Recordemos que Dios habla a través de Pablo. Para que Dios hablara a través de Pablo, Dios tuvo que separar a Pablo, Dios tuvo que ungirlo, Dios tuvo que hacer de Pablo un vaso nuevo para que Pablo fuera a hablar. Lo voy a volver a repetir, para que Pablo le hablara al pueblo de Dios, a esta iglesia a la cual Pablo se dirige. Dios dice a través de Pablo, me cuesta creer lo que está sucediendo. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual. Voy a estar dando el significado para inmoralidad sexual. El significado para inmoralidad sexual se refiere a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o en contra de otra persona. En este caso, siendo Dios el novio. La inmoralidad sexual que se está cometiendo, según la palabra del Señor, es en contra del Espíritu Santo de Dios. Es en contra de la esencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios llama y separa a algún ser humano para formar y crear un ministerio, para formarle y crearle casa y altar, cuando Dios lo separa, Dios espera que éste le sea fiel. Dios es el novio. Dios es el novio y la iglesia es la novia. Toda persona que Dios le permite hacerle y formarle casa y altar, Dios le hace responsable de todo lo que le entrega. El cuerpo de este ser humano tiene que estar santificado y purificado, siguiendo el orden de la palabra del Señor. Cuando Dios nos habla de inmoralidad sexual, Dios nos está hablando de relaciones fuera del matrimonio. Cuando un ser humano se reconcilia con el Señor, cuando algún ser humano acepta al Señor como su único y exclusivo Salvador, este ser humano está haciendo un compromiso con Dios de serle fiel, pase lo que pase. O sea, el Espíritu de Dios se hace uno con el hombre. Por esto, cuando Dios viene a través de Pablo a hablarle a la iglesia, le dice, me cuesta creer lo que me están informando acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Dios le está hablándole al pueblo. El pueblo está cometiendo falta en contra del novio. La palabra de Dios nos dice que esto que está cometiendo la iglesia de Dios es algo que ni siquiera los paganos hacen. Dios dice que ni siquiera los paganos practican lo que se está practicando en esta iglesia. Ni siquiera los paganos, nos dice el Señor, practican o hacen lo que la iglesia a la cual Pablo se dirige está haciendo. Una persona pagana es una persona que desde que nace está señalada para perderse. Una persona pagana es aquella
que no sirve a Dios. Sirve a otros dioses, menos a Dios. Desde su nacimiento, Dios la señala para perdición. Una persona pagana es una persona que no tiene el conocimiento de quién es Dios. Desde que este ser humano nace, es escogido para perdición. Es escogido para perderse, nos dice el Señor. Por tanto, Dios nos dice a través de su palabra, Dios nos muestra y Dios nos revela que ni siquiera, Dios nos dice que ni siquiera los paganos hacen lo que la iglesia está haciendo. Esta porción de la palabra que Dios nos trae a través de 1 Corintios 5 es para estos tiempos de apostasía. La iglesia de Dios para estos tiempos está siendo sacudida por el enemigo de las almas. Recordemos que cuando Satanás ataca al hombre, cuando Satanás ataca los ministerios de Dios, cuando Satanás ataca a la iglesia, él lo hace en el espíritu. Dios le dice a todo aquel ser humano que él llama, a todo ser humano que le da la oportunidad de trabajar en su obra, que se cuide, que cuide su cuerpo, que cuide su vista. Dios le dice quién es Satanás. Por tanto, todo ministerio que desobedece se expone a que Satanás tome este ministerio que Dios le ha entregado. Significado para paganos según la palabra del Señor. Los paganos son personas que no adoran al verdadero Dios. Adoran otros dioses menos a Dios. ¿Cómo el hombre puede adorar a otros dioses? Dios nos dice quién es Él y cómo se le debe adorar. A Dios se le adora en espíritu y en verdad, en su altar. El altar de Dios es espiritual. Para el hombre alcanzar, adorar al Señor en espíritu y en verdad, necesita obedecer su palabra, necesita mantenerse santificado y purificado como Dios le exige que éste debe de estar, y éste necesita seguir la instrucción de Dios, aquella que Dios le da cuando le dice créame casa y altar. El altar de Dios es espiritual. El altar de Dios tiene un diseño. Este diseño Dios nos lo muestra a través de su palabra. Dios nos dice que no lo alteren. Por tanto, cuando el ser humano llamado por Dios a crearle casa y altar altera el diseño de Dios, direccionándose por el deseo de su corazón, este ser humano comete inmoralidad sexual. Dios nos dice que los paganos son personas que no adoran al verdadero Dios. Hay personas que siendo paganos cometen inmoralidad sexual y llevan a otras personas a hacerlo. Para que esto suceda, el otro ser humano tiene que estar de acuerdo. Ahora Dios dice, tengan cuidado, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Los paganos son gentiles. Los paganos vienen a ser gentiles.
los paganos, siendo personas que adoran a otros dioses, los paganos, Dios nos muestra y Dios nos revela que Él los escoge desde que estos nacen. O sea, Dios los señala como perdidos. Ellos no escuchan a Dios, ellos no obedecen al Señor, ellos adoran otros dioses, menos al verdadero Dios. Las personas paganas por nacimiento o desde su nacimiento no son parte de la familia escogida por Dios. No son parte de la familia escogida por Dios. Por lo tanto, estos se consideran gentiles. Estos se consideran gentiles. Dios nos dice más adelante, me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Voy a hacer un alto. La palabra del Señor, recordemos que es espíritu. Para que el hombre pueda entender la situación que Dios nos está revelando a través de esta porcioncita que nos trae Primera de Corintios 5, para el hombre entender, conectarse en lo espiritual y recibir esta porción de la palabra, necesita vivir en el espíritu. ¿A qué se refiere el Señor cuando nos dice, me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra? Dios nos está hablando de un hombre que está en acuerdo con su madrastra para cometer inmoralidad sexual delante de la presencia del Señor. Cuando algún ser humano sigue la voz de otro hombre, lo voy a volver a repetir, cuando un ministerio sigue la voz de otro ministerio, cuando estos se unen a hacer cosas que Dios prohíbe a través de su palabra en la casa de Dios, estos se hacen uno. Por eso Dios dice que están cometiendo inmoralidad sexual. Porque la madrastra, como nos dice el Señor, Dios nos dice, me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Es porque la madrastra de este hombre está de acuerdo y se ha unido al plan que se le entregó, dependiendo lo que se esté cometiendo. Dios nos muestra y Dios nos revela cuál es el orden de su casa. Cuando Dios le entrega a algún hombre un ministerio, cuando Dios le entrega a algún ser humano un ministerio, Dios se lo entrega y le da el orden que éste tiene que seguir según la palabra. Cuando este ser humano tiene su esposa, para dar un ejemplo y para que se pueda entender mejor.
Cuando este sacerdote tiene su esposa, habiéndole Dios entregado un ministerio, este sacerdote junto a su esposa deben de seguir el mandato de la ley, deben de hacer lo que dice la palabra del Señor. Cuando una tercera persona se une a esta relación espiritualmente, recordemos que Dios es espíritu. Lo que sale de la boca del corazón sale. Por eso es que Dios dice, me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Vive en pecado porque esta mujer o este hombre ya tiene una relación con Dios y con su pareja. Puede que este altar sea formado lo voy a volver a repetir, puede que este altar sea formado a viceversa. A través de la palabra Dios nos muestra el escenario diciéndonos que un hombre de la iglesia vive en pecado con su madrastra. El pecado se está cometiendo porque este hombre se unió a su madrastra para cometer inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual se está cometiendo espiritualmente. La inmoralidad sexual se está cometiendo espiritualmente porque hay un acuerdo. Ya hay un matrimonio con Dios. Ya hay un matrimonio. Cuando Dios une a una pareja y le entrega un ministerio, esta pareja se hace una con Dios. Si viene una tercera persona y se comienza a hacer cosas que Dios no ha dicho que se hagan, se comete inmoralidad sexual. Por esto Dios nos trae esta porción de la palabra y nos dice, me dicen. Dios dice, me dicen, pero Él está viendo lo que está sucediendo. Dios nos habla a través de Pablo. Dios es el novio. Él es el dueño de la obra. Él le entrega el ministerio al hombre y el hombre tiene que direccionarse de la palabra. Cuando el matrimonio escogido por Dios a guiar un pueblo, en este caso recordemos que Dios toma al sacerdote. Dios toma al sacerdote, le entrega el ministerio y ya con su familia guía al pueblo del Señor. Dios espera que su casa y su altar sea direccionado según su palabra y no según la voz del hombre. No según, quise decir, las palabras que salen del corazón del hombre. Dios nos dice más adelante, ustedes están muy orgullosos de sí mismos. O sea, Dios nos muestra que entre lo que está sucediendo, la iglesia está feliz, está contenta.